Bien, buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Ya, bienvenidos todos a los que están presentes en la sesión de hoy día, ya miércoles 26 de agosto. La sesión de hoy día vamos a revisar algunos contenidos correspondientes, ¿cierto?, a lo que es la primera unidad del curso y algunos ciertos temas que para nosotros son claves conocer con respecto a la ciberseguridad, ¿ya? Así que vamos a ver, ¿cierto?, comentar algunos conceptos para ir viéndolos a medida introductorios y después les voy a compartir unos links de unos sitios para que los revisen, ¿cierto? Y que tienen que ver o tienen relevancia con lo que son los estándares de la industria que hoy día se adecúan para lo que es auditorías de seguridad. Y entre ellos, ¿cierto?, algunos sitios que nos permitirían a nosotros ver lo que son los reportes que actualmente se están enfocando la empresa y los organismos de seguridad a identificarlo, ¿ya? Así que esa va a ser la sesión de hoy día y la clase siguiente continuaríamos con el material también para ir viendo algunos tipos también de sitios que nos muestran algunas bases de datos de reportes, ¿ya? Ese es el objetivo de la sesión de hoy día, para los que ya se van conectando, ¿cierto? O han ido entrando recientemente. Hola, profe. Diego también, bienvenido, ¿cierto? Eduardo también, que por el chat nos está saludando. Profe, Bien, sí, antes de empezar, ¿le puedo hacer una preguntita? sí, por supuesto, antes que empecemos. Ya, lo que Sí. pasa es que estaba viendo el tema para ver lo del VirtualBox, para probar los OA, Ah, ya, y, perfecto. y me pedía que activara la virtualización desde la BIOS de la placa. Ah, ya, ¿la activó? ¿La puedo activar? El tema es que no sé qué sucede, que yo me meto a la BIOS, activo la virtualización y no vuelve a prender, no vuelve a arrancar y tengo que sacarle la pila para que se formatee la BIOS. Claro, ahí, claro, debe ser algún tema, el tema, buscarlo en el foro del fabricante de su computador, qué marca es. Claro, no sé, el proceso nuevo, todo es nuevo, así que tendría que ver ahí. Claro, ver el fabricante que dice el manual de configuración. De hecho, por eso, la idea de las máquinas virtuales, que las compartimos hace unos días, era para probarlas, pues si podíamos levantarlas. Claro, Eh, los sistemas operativos que compartimos están hechos LOA en 64 bits, ya, el Kali Linux y el Cyber Security Essential. Eh, por lo tanto, hay que tener activada la virtualización. Es claro. importante, cuando no aparece dentro del listado de máquinas virtuales, en VirtualBox no aparece en 64 bits, es porque hay que activar esa función, hay que entrar al BIOS y activar lo que se llama Hyper-V, ¿ya? Ujú. Eh, dice ADM o VM Hyper-V. Creo que depende del modelo de la placa, ¿cierto? Depende No me decía de otra, no me acuerdo qué es lo que decía. DSM, una cosa así. claro, depende ahora, claro, es que depende no todos son iguales, por eso. Ahora, ese error puede ser quizás, hay que activar quizás algo con referente a la energía, quizás, tiene que estar conectado para poder virtualizar quizás con cargador. Entonces hay Mm, que ver en los foros, ahí depende del fabricante. Generalmente eso se resuelve rápido, ¿ya? Porque ya, entonces, debería permitir la virtualización por... claro, Claro, es como la función esencial que hoy día todo computador lo trae, de hecho, incorporado, cualquier equipo sí. moderno. ¿Ya? ¿Qué marca era todo esto? HP, El, Dell. o sea, mi proce es una AMD y la placa es una Asus, si no me equivoco. Claro, y tendría que buscarle específicamente por el modelo que dice en el foro del Sí, fabricante. de hecho, armé el computador hace nada. Claro, un computador armado. Sí, Claro, buscar esa información, por lo menos en lo que es notebook, al activar virtualización no han reportado no hay problema. problemas, nada, no hay problema. Y generalmente los mismos fabricantes indican a veces que pueden ser algún tipo de problemas con energía, más o menos el problema que puede haber surgido. Y ahí recomiendan que, por ejemplo, tiene que estar conectado al cargador o al transformador en este caso, en caso que es un notebook, y Ujú. a veces hay que desactivar algunos puertos que no están en uso. Eso es Ya. como, en forma general, que ha pasado algunas veces y han visto la resolución de esa forma, que el mismo foro del fabricante lo indica, ¿cierto? Como solución.
Ya, Ahí entonces voy a echar un buscar. vistazo. Claro, echar un vistazo. Gracias, profe. Bueno, de los que están conectados, ¿quién han podido levantar las máquinas virtuales? Importante saber si han podido importarlas y no le han dado error. Ya. Tenemos tiempo todavía para, ¿cierto? Para los laboratorios, así que no hay problema, pero es que las vayan probando y no nos surjan inconvenientes a último momento, ¿ya? Es principalmente por eso. Principalmente por ese asunto. Si alguien, ¿cierto? Tuvo problemas, que lo reporte, nos comente, y los que pudieron importarlas correctamente también nos avisen. ¿Ya? Ahí, cualquier cosa, cualquier comentario nos van indicando a través del chat, ¿cierto? Nos van dando la referencia, así como lo hizo Diego, ¿cierto? Que era más que un problema de la máquina virtual, un problema de la virtualización del procesador. Así que cualquier información nos van, nos van comentando. Ahí está. Cristóbal dijo, la OVA Linux funciona bien. Súper, súper. Importada sin ningún problema. Ya. Súper bien. Y buen comentario, Cristóbal. Perfecto. Así que cualquier noticia, si tienen con la OVA, si no funcionaron, no avisan para ir revisando en qué poder ayudarlo. Ya. Así que no deberían tener problemas. Principalmente, a no ser que sea en la descarga, que quede corrupta una descarga en el momento que estén bajando el archivo, quizás pueda tener un problema similar. ¿Ya? Y lo otro, si las tienen, ¿cierto? Las tienen ya instaladas, ver si tienen suficiente memoria RAM. Eduardo dice, no tengo conectividad, descargar las máquinas, y buscar, ¿cierto? Y tratar de ver, hablar, si hay la posibilidad de ir a hablar con César, si puede Eduardo, o los jefes de carrera, ir a la sede, bajarlo en la sede. Tendría que ser como una solución. Si no tiene cómo bajarlo, claro. Necesitamos esas máquinas para unos laboratorios. No son tanto el tamaño, son un par de gigas, 2 gigas, 1 giga. Ya. Ahora, si no tienen las máquinas virtuales, los laboratorios son demostrativos, así que ahí podemos ver en los videos el procedimiento, así que no es tan obligatorio que lo haga Eduardo. Si no puede hacer la máquina virtual o importarla, no sería tan necesario. Si quiere, ahí habría que buscar la forma de descargarla, ya quizás en la sede, ver algún permiso para ir. Por el momento creo que no hay, así que ver si surge la posibilidad de descargarlo en la misma sede. Pero de caso contrario, no requisito, porque vamos a grabar los videos para eso. No es que vamos a hacer, ¿cierto? Esencialmente evaluaciones con las máquinas virtuales, no es eso, sino que más que nada entender los procedimientos, ¿ya? Algunos procedimientos laboratorios demostrativos que vamos a hacer sobre las máquinas virtuales, ¿ya? Así para que esté tranquilo, ¿ya? De hecho, preparamos de esta forma para que puedan participar todos y no solamente los que tengan cómo virtualizar estén en ventaja, y los que no tengan cómo se vean en desventaja, que también puede surgir, claro. Quizá un compañero no tiene computador y solamente tiene un teléfono para ver las clases. La idea, ¿cierto?, es que no se evalúe el trabajo en las máquinas virtuales, ¿cierto? No evaluable, sino que demostrativo. Así que Eduardo, ahí tranquilo en ese sentido. Si no tiene cómo descargarla, podemos ver, ¿cierto?, con los videos de las clases, y el material es suficiente. El curso online nos sirve harto. Y si ya quisiera descargar la máquina virtual para practicar, claro, tendría que ahí ver el método de cómo ver en la sede alguna autorización, pero ir a descargarla ya, en forma presencial. Ya, así que eso es como recomendación. Así que no se sientan ahí en desventaja, ¿cierto? Ni problemados porque no pueden hacer la máquina virtual ni importarla. Eso es para todos, ¿ya? Así que tranquilos en ese sentido. Bien, ahí no sé si le aclaré un poquito más ¿cierto?, la pregunta. Si se ven complicados con las máquinas virtuales, no es tampoco obligación que las tengan, ya no vamos a evaluarlas, sino que sí va a servir para aprender, para hacer laboratorios demostrativos, nos va a servir, claro, nos va a servir harto. Pero también podemos hacer algunos análisis con máquinas online, así que también tenemos la posibilidad de, sobre sitios, ver algunos tipos de herramientas, así que también está la posibilidad para lograr el objetivo, ¿ya? No se basa principalmente en las máquinas virtuales, sino que son parte del contenido, ¿ya? De hecho, los trabajos los vamos a hacer, claro, con trabajos sobre análisis de casos, ¿ya? Para
para la evaluación, así que no dependen de la máquina virtual si la tiene o no la tiene. Ya, así que para que esté más tranquilo. ¿Sí? Bueno, en el caso, claro, descargarlo, no sé, del sector que vive, si puede ir a un sector donde pueda descargarlo, si no puede tratar de ir a un lugar físico. Cristóbal me pregunta, mira, nosotros en la asignatura TIC tuvimos también Cybersecurity Essential, el curso lo trabajamos, pero la versión que estamos viendo ahora, Cristóbal, es la versión 7. Esa es la diferencia que tiene. Porque en el caso suyo, por la malla antigua, vimos un curso de Cisco cuando tuvimos TIC, donde se veía seguridad, y también trabajamos con el curso de ciberseguridad en esa ocasión. Eso fue el año pasado, 2018-2019. En ese caso, Cristóbal, el curso es el nuevo. Hay cosas que tiene del anterior, el curso de Cisco, pero hay otros contenidos nuevos, contenidos más recientes, más actualizados. Así que igual es bueno darle un vistazo. Usted tiene el certificado, lo aprobó esa vez, creo que lo terminó y lo aprobó. Que lo trabajamos, ¿cierto?, como curso de apoyo. Ahora también lo podría hacer y ver los nuevos contenidos que trae, nuevos laboratorios que vamos a hacer sobre el curso. Bien, súper. Vamos a revisar entonces ahora rápidamente algunos temas introductorios sobre la asignatura de la primera unidad, y luego les voy a compartir unos sitios, se los voy también copiando por el chat, para que lo vamos revisando y que nos van a servir también de apoyo con respecto a cómo está el panorama hoy día, y cuáles son, en este caso, los materiales con que se trabaja un experto de seguridad, y para poder guiarse a tener, en este caso, modelos para hacer auditoría, ¿cierto? ¿De dónde nos basamos? ¿Con qué nos regimos? ¿Ya? Importante, ¿cierto?, conocer cuáles son las normativas y conocer también cuáles son los modelos de trabajo y normas internacionales que se ocupan para seguridad. Bien, así que voy a compartirles mi escritorio y comenzamos la sesión. Estamos grabándola también para los compañeros que, ¿cierto?, que no puedan participar o tengan problemas de conectividad, la puedan revisar posteriormente, y, ¿cierto?, y vayan viendo el material compartido en el aula virtual. ¿Ya? La idea de las sesiones, ¿cierto?, telepresenciales, no hacerlas muy extensas, sino que ir con los contenidos justo al grano, ¿cierto? Responder preguntas de este tipo, y la idea es que el resto de la materia esté para verla después, ¿ya? Porque a veces es complicado estar al mismo tiempo conectado ¿cierto?, por las dificultades de velocidades, de ancho de banda, o que simplemente no está el equipamiento para hacer una sesión en vivo por parte, claro, de muchos alumnos que no están en sectores rurales y no pueden estar conectados, ¿cierto?, durante 1 o 2 horas, ¿ya? Así que tratar de hacerlo breve para que todos podamos participar. Bien, les comparto entonces rápidamente nuevamente la presentación que estábamos revisando. Y empezamos. La primera parte, la que vamos a ver a continuación, corresponde a los primeros temas que toca también el curso de ciberseguridad, y que también es la unidad 1 de la asignatura, ¿ya? La primera unidad, donde vemos cuáles son los temas que requiere un especialista o conocer un especialista de ciberseguridad para posteriormente hacer auditorías, ¿cierto? O sea, yo debo conocer en qué consisten ciertas normativas o formas de trabajo en la empresa para posteriormente aplicarlo. Entonces, muchas veces en el mundo de la seguridad, empresas que se dedican a hacer auditoría o trabajar como especialista en forma autónoma, para prestar servicios a organizaciones o empresas, eh, generalmente se menciona que la empresa tienen cierta responsabilidad, o tiene que haber alguien que se encargue de proteger los datos, ¿ya? Y principalmente del acceso indebido o no autorizado. Y es un tema que recién se está tomando el peso, por lo tanto, en empresas en Chile, ya en empresas nacionales, donde la seguridad de los datos ha sido nunca vista como una prioridad, ¿ya? Si bien hay departamentos del área informática, departamentos de tecnología en organizaciones, en empresas, pero no un departamento o un encargado, ¿cierto?, o un rol como tal para alguien que se encargue del resguardo de los datos, ¿ya? De cuando suceden contingencias, cuando suceden, en este caso, problemáticas,
infecciones o ataques, recién se empieza a ver o crear la metodología de a futuro tener un personal indicado al cargo, ¿ya? Y eso pasa constantemente. Entonces, ese crecimiento, sobre todo del procesamiento de datos, ha hecho que se necesiten especialistas en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Ya? Hoy día hay que empezar a diferenciar los roles del informático. ¿Ya? Como les comento, en empresas hay departamentos de tecnología donde el informático tiene que hacer de todo. ¿Ya? Tiene que conocer o trabajar con base de datos, tiene que conocer de sistemas, tiene que conocer de administración de servidores, tiene que conocer también en este caso, de hardware, tiene que conocer de networking, de redes, pero también, aparte de eso, le ponen el cargo de experto en seguridad o ciberseguridad. ¿Ya? Seguridad de los datos o seguridad, en este caso, del ciberespacio. Entonces, se ha prestado hoy día para que el rol como tal o cargo se genere. Y por lo tanto, en muchas postulaciones laborales uno ya ve el rol de especialista en ciberseguridad, ¿ya? Especialista en seguridad de información. Si bien es un informático que se especializó, pero ya tiene un rol definido. Y eso lo he visto no solamente en el ámbito bancario o en el ámbito de empresas que se dediquen a la venta a través de Internet, desde crear departamentos de ciberseguridad, sino que también en todos los ámbitos empresariales se está aplicando, ya tener un especialista de ciberseguridad. La empresa, como tal, hay una analogía, ¿cierto?, que se presta mucho para entender cómo funciona la seguridad en una organización, es que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, hoy día están trabajando una gran cantidad de datos masivos, ¿ya? Muchos datos, muchas transacciones de datos, y también se requiere hacer mucho análisis de datos para tomar determinaciones, por ejemplo, para hacer inteligencia de negocio, para poder determinar cuáles son, por ejemplo, estadísticas de venta, cuáles son los productos más comprados, etcétera, un sinfín de usos. Y por lo tanto, el dato está siendo hoy día tiene un valor bastante alto, ¿ya?, con respecto al dinero. O sea, el dato hoy día es un bien y por lo tanto es un bien que es propenso a ser expuesto y robado. Entonces, bajo ese contexto, las organizaciones, ¿cierto?, de gran escala, estamos hablando de empresas como Google, LinkedIn, Amazon, como se mencionan, le dan mucho énfasis a la seguridad del dato. Y eso es tratar de proyectarlo también a empresas que están creciendo hoy día en el mercado. Hoy día las transacciones se hacen mediante Wix, ¿cierto? Se hacen mediante eBay, se hacen con Amazon, compras digitales, y por lo tanto hay transacciones de por medio y volúmenes gigantes de datos. Entonces ahí se requiere, ¿cierto?, lo que es solo especialista para proteger no solamente la información de la organización, sino que los datos que están en tránsito, ¿ya? Hay dos tipos de datos, ¿cierto?, que son como el punto clave a protegerlo por el especialista de seguridad. Está el dato que se llama pasivo y está el dato que se llama en tránsito, ¿ya? El dato pasivo, o estático también, como se menciona en algunos contenidos, el dato estático pasivo es el dato que está almacenado, que está guardado ya en un servidor, en un disco duro, y que no tiene un movimiento. ¿Ya? Cuando guardamos un dato es cuando está pasivo, es cuando está almacenado en un lugar, en una nube, en un servidor propio de la empresa, pero está ahí fijo. Pero también está el dato en tránsito, que es el dato que está en movimiento y es el que genera la transacción, el que sale de mi organización, el que pasa a través de un router, el que pasa a través de un firewall, el que llega, ¿cierto?, a conectarse a un sistema externo bancario, a un sistema de compra, el dato que va a través de la tarjeta de crédito. Ese es otro dato y ese es el que nos preocupa también, ¿ya? Entonces hay dos tipos de datos que proteger: dato pasivo y el dato que está en tránsito, que es uno de los que corre más riesgo, ¿ya? Ya que está expuesto, ¿cierto? Y el que debe protegerse por los delincuentes externos. Entonces tenemos dos tipos de datos. También se habla mucho de que la protección de una empresa debe ser muy similar a lo que se planteaba en la Edad Media, ¿ya? Donde habían castillos que eran protegidos, donde adentro estaba el rey, que tenía sus tesoros, ¿cierto? Oro, por ejemplo, joyas, y que eran protegidos por guardias, y sobre un castillo que se protegía con fuego, se protegía con un puente, ¿cierto? Distintos mecanismos. Esa forma de la histórica de cómo se protegían los datos en los reinos, en los castillos, es lo que hoy día se plantea en los ambientes de la ciberseguridad.
también el dato, para nosotros es lo que antiguamente el rey almacenaba como oro, como joyas, es el dato, que tiene que estar protegido por distintas barreras, que vienen siendo los firewall, ¿cierto? Los cortafuegos, y también hacer filtros para no permitir que cualquiera entrase al reino. Por lo tanto, tengo que tener herramientas y especialistas que se dediquen a hacer o proteger esas barreras de seguridad las 24 horas del día. ¿Ya? Entonces, es una forma bastante dinámica de ir comprendiendo este mundo de la seguridad. Los especialistas hoy día en el área de la ciberseguridad o cibernético también nos permiten tener herramientas tecnológicas para hacer seguimientos. ¿Ya? El dato no solamente lo ocupamos como una transacción bancaria, ¿ya? El dato no es solamente hacer una compra en un carro de compra con una, ¿cierto? Una clave de coordenada y que tenga un valor, ¿cierto? Una transacción de por medio y se almacene. Hoy día el dato se utiliza para un sinfín de tendencias, por ejemplo, medición del clima, monitoreo de los océanos, los censos, movimiento de las personas, ¿ya? Temperatura, hoy día sería un dato bastante importante la temperatura de las personas, medirla y en tiempo real saber cada persona que es monitoreada a la entrada de un lugar, qué temperatura tiene, ¿cierto? Datos por ejemplo, para saber, en este caso, fichas que ha tenido la persona sobre indicios de una infección de una pandemia, como el COVID, ¿ya? Y esa información es súper clave, ese dato es súper clave hoy día. Y hay que protegerlo porque puede ser utilizado con distintos fines, ¿ya? Sobre todo el dato en tiempo real, que es el dato que está en tránsito, que está en movimiento, y es uno de los más expuestos hoy día, ¿ya? El dato en tiempo real. Las tecnologías, ¿cierto? Como han ido evolucionando, hoy día el Internet de las cosas, ¿cierto? Requiere datos en tiempo real, la geolocalización, los sistemas de georreferencia también trabajan con datos en tránsito y datos en tiempo real, que muchas veces son gigantes porciones de datos y que también están expuestos y vulnerados, ¿ya? Por lo tanto, este es también un foco de trabajo o un foco que el especialista de ciberseguridad tiene que considerar y también hacerlo entender a las empresas que se dedican a ciertos rubros o áreas que tienen sus datos expuestos y no le han considerado de esa forma, ¿ya? Por lo tanto, si existe un valor, existe un elemento que es precioso, así como existe el oro, el dinero, existe siempre un delincuente que quiere adulterar o quiere robar ese dato, ¿ya? Y en el caso de la ciberseguridad también existe, ¿ya? Así como tenemos el dato como un bien intangible de alto valor, el dato pasivo o el dato en tránsito, van a existir delincuentes, que es el término correcto, delincuentes, ¿cierto? De ciberseguridad que se van a encargar de tratar de alguna forma vulnerar y obtener ese dato que estamos tratando de proteger, ¿ya? Entonces, esos piratas informáticos, ¿cierto? Que es el nombre también que se le menciona en el curso, pirata informático, y no hacker, es un término que no corresponde, no es adecuado en realidad a hablar del delincuente, ¿ya? Hacker y delincuente no es lo mismo, ¿ya? Un hacker es un especialista o una persona con alto conocimiento tecnológico que se dedica a, ¿cierto? A modificar los estados originales de un dispositivo, ¿cierto? Eso es un hacker, o de una tecnología. Y el poder modificar esas barreras, ¿cierto? Modificar software que es cerrado, privativo, por ejemplo, y si yo puedo hacer una modificación, eso es un hacker, ¿ya? Pero un pirata informático es otra cosa, un delincuente que quiere, o su objetivo es borrar o eliminar o robar el dato que está siendo protegido, ¿ya? Por ello, hay distintos tipos de atacantes o distintos tipos de piratas informáticos. Están los piratas también conocidos como sombrero blanco, ¿ya? Que el sombrero blanco, más que un pirata informático, es un especialista de seguridad que se dedica a penetrar redes o sistemas informáticos para encontrar las debilidades. Es decir, nosotros como auditores de seguridad, estamos en ese grupo, estamos trabajando en esa clasificación, ¿cierto? Como atacantes de sombrero blanco, ¿ya? O white hat, ¿cierto? Sombrero blanco. Que el objetivo es ver vulnerabilidades, penetrar sistemas, empresas, para después generar reportes y ver soluciones, ¿ya?
También se conoce también como pentesting, ¿cierto? Hacer análisis y pruebas de seguridad para, el objetivo es hacer protección después. Están también los atacantes de sombrero negro, ¿cierto? Los black hat, que son todo lo contrario y son delincuentes, por eso se menciona como delincuente, poco ético, ¿cierto? En realidad lo que hace ahí es robar a toda costa, ¿ya? Violar la seguridad de una organización, violar la seguridad de los datos, ¿cierto? O el lugar donde se almacenan, para beneficio, tanto personal o malicioso, daño o ataque. Entonces, el atacante de sombrero negro es un delincuente, ¿cierto? Que está en el otro ámbito, todo lo contrario de el atacante que se menciona ahí como sombrero blanco, ¿ya? Que el que hace pruebas de seguridad. Es todo lo contrario el atacante de sombrero negro. Entonces, ese es el enemigo, ¿cierto? Que siempre está presente para los especialistas del área de la seguridad y auditoría informática. Están también los que están al centro, ¿ya? Los atacantes de sombrero gris, en los cuales son una mezcla de sombrero blanco y sombrero negro, por lo tanto se dedican a probar vulnerabilidades, ¿cierto? Probar vulnerabilidades, hacer ataques, pero con el objetivo de probar vulnerabilidades para los propios o los propietarios, ¿cierto?, de la empresa. Es decir, no va a ser para un beneficio personal, sino que yo voy a generar pruebas y vulnerabilidades y atacar para después darlas a conocer, ¿cierto? En este caso, a la empresa o a la organización a la cual estoy desarrollando ese estudio. Entonces se cometen ahí los dos ámbitos, pero con un fin intermedio, ¿ya? Entonces ahí vamos clasificando un poco cuáles son los tipos de atacantes y cuáles son delincuentes, así como tal, y quienes no. Existen también, existen también pseudos delincuentes, ¿ya? Y aquí referimos pseudo delincuentes porque en realidad no son ni delincuentes ni tampoco son especialistas, ¿ya? Sino que son personas o aficionados que se dedican a probar, ¿cierto? O utilizar herramientas que ya existen, ¿ya? Hechas por terceros, para hacer pruebas y jactarse de ello, ¿ya? Y eso se llaman los script kiddies, ¿ya? Como se menciona por ahí, adolescentes, aficionados, que lo que hacen es más que nada actos de vandalismo, ¿ya? Con herramientas que nunca han diseñado ellos, nunca han desarrollado, herramientas que están hechas, muchos programas descargados, herramientas online, para hacer, ¿cierto? Más que nada, nada en beneficio de una organización, sino que más que nada vandalismo, ¿ya? Así que tenemos ese tipo de delincuente, el script key, ¿ya? Están también los agentes de vulnerabilidad, que eran los hackers de sombrero gris, delincuentes de sombrero gris, ¿cierto? Que tratan de descubrir ataques e informar a los proveedores, ¿ya? Son un híbrido, son entre un delincuente y un especialista, ¿ya? Un delincuente y especialista, a cambio de recompensas, premios u otros. En Estados Unidos se hacen todos los años hackatones, muchas hackathons. Y las hackathons son eventos organizados por empresas para poner a prueba sus tecnologías, y en los cuales se pagan recompensas monetarias en Bitcoin o en dinero, ¿cierto?, virtual, para los que puedan descubrir en el menor tiempo y dar a conocer cuáles son las vulnerabilidades de un producto. Uno de los más populares, de las hackatones más populares, es una que realiza Tesla Motors, eh, donde el señor Elon Musk, ¿cierto?, genera un evento en el cual se registran una gran cantidad de, ¿cierto?, de hackers sombrero gris, y con el objetivo de poder ver en ese producto, por ejemplo un automóvil, ver cuáles son las futuras falencias que tiene o vulnerabilidades con respecto a conectividad o fallas de seguridad que presente. Para reportarlas, son eventos en los cuales se gestiona un par de horas. La idea son desafíos que hay que tratar de resolverlo en un par de horas y mostrar esas vulnerabilidades, y el ganador, ¿cierto?, se lleva una alta suma monetaria. Estamos hablando de premios de $500.000, $1.000.000 como premio en los primeros lugares, así que igual es harto. Otras empresas también presentan productos tecnológicos y también hacen hackatones con ese sentido, ¿cierto?, para descubrir en el menor corto tiempo cuáles son sus vulnerabilidades. En Las Vegas se hacen muchas hackatones durante los últimos 10 años. De hecho, hay un evento en Chile que se llama el 8.8,
que es un evento de ciberseguridad, de charlas, ¿cierto? Webinars, talleres, que fue basado en eventos que se hacían en Las Vegas, que, bueno, este año no se va a hacer en forma presencial, sino que en forma virtual, en octubre aproximadamente, donde se ponen a prueba todas estas vulnerabilidades mediante recompensas, ¿ya? O también hay eventos que se ponen pruebas que se llaman captura la bandera, como capturas de flag, donde también hay desafíos online. Yo he participado en varios de ellos, donde hay desafíos y hay que tratar de resolverlo en el menor tiempo indicado y uno queda en un ranking, ¿ya? Para poder participar. Están también los activistas, ¿ya? Los activistas también están en la clasificación de sombrero gris. Y la idea de ellos, el enfoque o el fin es otro, más que obtener una recompensa monetaria, es más que nada demostrar, en este caso, ideas políticas o desigualdades sociales, ¿cierto? Contra un gobierno, contra el Estado, contra empresas, ¿ya? Y en realidad sí, es como el mismo concepto de salir a protestar en una calle, ¿cierto? Con un lienzo, y hacerlo en forma virtual. Entonces también están en esa clasificación. Eh, Uno de los mayores, ¿cierto? Grupos o conocidos a nivel, ¿cierto? De prensa es Anonymous, y el objetivo de ellos más que nada es hacer denegación de servicios, que son muchos pings distribuidos sobre plataformas que para ellos, ¿cierto?, están en contra de los derechos de las personas o están cometiendo algún abuso contra, ¿cierto?, contra los habitantes de un país, etc. Entonces también están ese tipo de activistas. Su objetivo es hacer denegaciones de servicios, que son una cantidad gigante de ping, para que, en este caso, no estén disponibles los servidores o sistemas de esa empresa, ¿cierto? Están saturados con, en este caso, con tráfico. Ahí tenemos, ¿cierto?, la clasificación también de los delincuentes hackers de sombrero negro. Su objetivo, ¿cierto?, es más que nada responsable, o su responsabilidad es robos, ¿cierto? Se han dedicado a robos de millones de dólares Bitcoin, tanto a consumidores como a empresas. Entonces ahí no discriminan mucho, ¿ya? No hay un valor ético, no hay un ataque a la empresa, sino que también ese ataque es a los usuarios finales, robos de tarjetas, ¿cierto? Ataques a cuentas bancarias, etcétera. Hay un grupo también que también es bueno mencionarlo, que son los patrocinados por el Estado, ¿ya? De hecho, hay muchos organismos como la NSA, que es el organismo norteamericano de seguridad, que es dependiente de Pentágono, dependiente del FBI y dependiente directamente del gobierno de los Estados Unidos, que es un departamento que se dedica a la ciberseguridad. Y ellos también generan recursos para poder pagar, ¿cierto?, a grupos externos a ellos que se dediquen a hacer robo de información o sabotaje a, en este caso, futuros enemigos, ¿ya? Enemigos pueden ser otros gobiernos, otras naciones, y tratar de, ¿cierto?, de vulnerar esa información con ese fin, ¿cierto? Ser pagados por los estados, patrocinados por el Estado. Israel tiene un grupo de, ¿cierto?, de expertos pagados para el ejército que se dedican a ese ámbito. Rusia también y China son países o potencias que trabajan mucho con externos para poder, y patrocinados por ellos para hacer robo de información. Principalmente, hoy día, como el gran foco de información y robo ha sido el desarrollo de los laboratorios contra la vacuna COVID, el cómo obtener información, paper, documentos de cómo se están haciendo los procesos. Ese ha sido uno de los reportes más grandes que han estado presentes en los últimos meses con respecto a robo de información patrocinada por estados, por gobiernos. Eso lo vemos en los informes que presentan las empresas de auditoría. Para ir terminando, ¿cierto?, la sesión, como especialista de ciberseguridad o de auditoría informática, en el ámbito que quiera especializarse, hay que el trabajar con delincuentes o ver o frustrar lo que son estos delitos es una tarea súper difícil, porque todos los días hay novedades, todos los días, en todo momento están apareciendo nuevas vulnerabilidades, nuevas violaciones de seguridad,
y por lo tanto hay ataques que son coordinados a gran escala, ataques pequeños, ataques que se están preparando, y el hacer la acción de poder detectarlos o registrarlos es bastante difícil. Entonces existen algunas herramientas, en este caso bases de datos, en las cuales nosotros podemos ocupar como referentes y que son hechos por organismos donde se van registrando ataques o vulnerabilidades que están presentes en distintas áreas. Por ejemplo, hay una que se llama la CVE, que es una base de datos entregada por organismos estatales, organismos públicos y privados, donde se van publicando vulnerabilidades conocidas de distintos tipos. Es decir, aquí un fabricante, por ejemplo, como Cisco, como Microsoft o el gobierno de un país, ¿cierto? Encontró una vulnerabilidad por su equipo de trabajo, ellos la publican, ¿cierto? La dan a conocer y la dejan registrada en esta base de datos o en este sitio que se llama CVE Details, donde se exponen estas vulnerabilidades para que los expertos o la gente que trabaja en el ámbito de la seguridad tenga un referente y sepa en qué estamos hoy día, ¿cierto? ¿Qué nueva vulnerabilidad hay presente o qué ataque es el más común que está surgiendo hoy día, miércoles 26 de agosto? Está también otro proyecto que se llama el HoneyNet, como algo así como la red ¿cierto? Del panal de abejas, ¿cierto? Que lo que hace esa red es poder tener sistemas de advertencia temprana, es decir, hacer caer, ¿cierto? Y tener registros para prepararnos a futuros ataques. ¿Bien? Este proyecto también tiene lo que es un Honey Map, un mapa de las visualizaciones de ataque en tiempo real y que nos permitiría a nosotros saber, por ejemplo, cuáles están siendo en este momento los ataques que están ocurriendo en el planeta, en distintos organismos, y estar preparados por si a nosotros nos afecta. ¿Ya? Entonces también tenemos el sitio, lo vamos a mostrar en un momento más, lo vamos a compartir para que los tengan ustedes y le echen un vistazo. Está también, ¿cierto? Como les mencionaba anteriormente, que hay proyectos en los cuales se trabajan una parte los privados con los gobiernos, sector privado con gobierno, específicamente en Estados Unidos hay una asociación que está compuesta por el FBI, ¿cierto? La Policía de Investigación Federal, y el sector privado, que también están preocupados de sus robos de datos en tránsito, los bancos principalmente. Y lo que hacen ellos es compartir información, ¿cierto?, sobre ciberataques de tipo hostiles. Ese sitio se llama InfraGard y donde trabajan en conjunto los privados con el Estado y también ponen, en este caso, a disposición información para que los expertos en seguridad también tengan una fuente recurrente o informativa para ver en qué está pasando en la actualidad. Bien, les voy a compartir por el chat los 3 links que acabamos de mencionar para que los tengan y los puedan abrir y darle un vistazo a ellos y a estos sitios, ¿cierto?, que les van a servir como fuente informativa. ¿Ya? De hecho, los voy a abrir yo también para que lo comentemos. Voy a abrirlos también en mi computador y los va a servir para tener como referente a lo mencionado. Entonces, como especialista en seguridad, aquí tiene ya la primera herramienta, honeynet.org. ¿Ya? Y como mencionábamos ahí, se presenta bastante información organizada mediante foros, mediante talleres, se hacen varios talleres, webinars de ciberseguridad y desafíos, ¿ya? Desafíos. Ahí muestran los talleres que se han hecho a lo largo del tiempo, los workshops, durante la última década, en Dubái, en París, en Estados Unidos, en Las Vegas, y desafíos que son, ¿cierto? Desafíos de seguridad para aprendizaje, donde más que obtener dinero de por medio, como los desafíos pagados, esas hackathon, son desafíos para aprender. Así que ahí tenemos harta información sobre desafíos de scanning, de desafíos forense para detectar la fuente de robo de información, reverse challenge, que son desafíos en los cuales eh, empezamos con, ¿cierto?, con ingeniería inversa. Desde un resultado tenemos que llegar a saber cómo se hizo un ataque, y análisis de vulnerabilidades que son los de tipo scan. Y tienen distintos tipos de
de desafíos. Para que le echen un vistazo a los proyectos que se han hecho mediante Honey Project y qué información muestran o presentan en su blog. Eso ahí explica un poco en qué consiste Honey Project y cómo han ido, ¿cierto? Cuándo fue fundada y en qué consiste esta plataforma. Entonces tenemos la primera. La segunda herramienta, ¿ya?, que vamos a mencionar era Infragard, ¿cierto? Infragard.org. Ahí está Infragard.org, que era el sitio que también mencionamos, que tiene el logotipo, ¿cierto?, del Estado americano. Es un sitio desarrollado por, ¿cierto?, por terceros, es decir, está trabajado tanto por el gobierno como por el Estado norteamericano y privados, y lo que hacen ellos es generar reportes también e información sobre infraestructura crítica que puede estar siendo atacada con respecto a sus datos. Infraestructura crítica, ¿cierto? Nos referimos también a centrales hidroeléctricas, sistemas de comunicación, sistemas de abastecimiento que también han sido muy expuestos con ataques, ¿ya? Sobre todo los datos que transportan, datos en tránsitos que tienen. Así que ahí tenemos el otro sitio a considerar. El otro sitio, el tercero, lo tengo acá en la presentación para mostrárselos. Se lo voy a compartir ahora. Será el cbdetails.com, ¿cierto? Que era la base de datos donde podemos ver los reportes de seguridad. Se los comparto inmediatamente, estimados. Ese sitio me faltó copiarlo. Se lo voy a copiar en el chat. Lo voy a pegar también acá. Ahí está. También se lo voy a compartir en el chat de Teams. Infragard, ahí está. Y este sitio es en el cual se mantiene, ¿cierto?, lo que es la base de datos de reportes y vulnerabilidades organizadas por fechas, organizadas por año, por tipo de fabricante, tipo de vulnerabilidad u otro. Se clasifican también por el tipo de riesgo que llevan a cabo o qué tipo de daño cometen, ¿ya? Clasificaciones de 0 a 1 son de riesgo bajo, por ejemplo, con ese tipo de matriz que se muestra, y las clasificaciones 9 a 10, las que tienen un puntaje más alto, son clasificaciones fatales para una organización o privados, ¿ya? Es súper sencillo de ocupar esta base de datos. Los CVE, recuerden que son los códigos para poder identificarlo. Entonces yo podría, no sé, puedo escribir un nombre, por ejemplo, Android, y ahí me dice, quiere buscar una vulnerabilidad por el fabricante de Android, por las aplicaciones de Android, ¿cierto?, por Google y el producto Android, etc. Me dice qué tipo de vulnerabilidad es la que yo quiero buscar de Android, por un producto, por un fabricante u otro. Entonces después, por ejemplo, pinché una y ahí me aparece el historial de cómo se ha ido viendo con el tiempo este tipo de vulnerabilidad. Y en qué clasificación se pueden tener. Si son de ataques de OS, de overflow, ¿cierto?, de sobrecarga, se atacan las memorias, inyecciones SQL en la base de datos. O sea, ¿en qué clasificación está ese tipo de vulnerabilidad? Por ejemplo, podríamos poner una de otro fabricante, por ejemplo, Cisco. Y en Cisco también me aparecen sobre los equipos, los sistemas operativos, los routers, los switches, ¿ya? Y quizá alguna de ellas me interesa, yo podría poner Cisco IOS sobre el sistema operativo, Cisco. Pincho una más reciente, están ordenadas por año, digo 2015, y ahí aparece una vulnerabilidad que fue detectada. Por ejemplo, la forma de identificarla o cómo están registradas en esta base de datos comienzan con la nomenclatura CVE, ¿cierto?, de Common, ¿cierto?, Violation, identificación, ¿cierto?, identificación de vulnerabilidad. Luego viene el año, ¿cierto?, el año, y luego el número en el que correlativo que fue identificada en ese año. Por ejemplo, esta vulnerabilidad que estoy mostrando ahí y que me dice que es una vulnerabilidad que apunta al sistema operativo
iOS en su versión 12.2, que es una versión antigua del sistema operativo de Cisco, ya se está trabajando en la 15. ¿Cierto? Permitía autenticación y conexión remota a los dispositivos, y lo que causaban era una denegación de servicio en un router, por ejemplo, que tenía este sistema operativo. Entonces, ese era como el daño que causaba esa vulnerabilidad. Y como dice su número, 4204 o 4204, el año 2015, esa vulnerabilidad fue la número 4204 detectada quizás a esa altura. Fue publicada el 23 de junio del 2015. Por lo tanto, en junio, cuando se registró y se detectó y se publicó, era la número, o iba la vulnerabilidad 4204 a ese mes. O sea, hasta ese momento se habían registrado en ese año 4204 vulnerabilidades encontradas en distintos tipos, ¿cierto?, de distintas clasificaciones. Aparece el año, ¿cierto?, la fecha y mes cuando fue publicada, el tipo de ataque, de tipo de DOS, el puntaje, clasificación 6.8. Entonces después yo voy a la tabla y veo en qué clasificación va el 6.8 y me aparece, ¿cierto?, la información. Si yo quiero más detalle, pincho y ahí aparece todo lo que son detalles específicos de la vulnerabilidad. Aparece, por ejemplo, el tipo de daño que comete, hay información para dar soluciones, parches, y cómo las empresas lo trabajaron para poder resolver. Clasificación 6.8, el tipo 6.8. Entonces, si yo veo las clasificaciones, una 6.8 estaría por aquí, estaría en ese nivel. Jóvenes, les copié entonces en el chat los sitios para que le den un vistazo. Empecemos a ver un poco con qué herramientas se trabajan y cuál sería nuestra fuente informativa para poder empezar a ver las vulnerabilidades presentadas diariamente, ¿cierto? Todos los días hay vulnerabilidades con respecto a distintas plataformas o tecnologías. No sé si tienen alguna pregunta antes que cerremos. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, nada. No, súper bien. Bien. Sí, Voy a todo bien. compartir el video entonces para los compañeros que no pudieron participar. Los links también se los voy a copiar en el aula virtual para que lo empiecen a revisar, ¿cierto? Y empiecen a ver este tipo de herramientas y proyectos que están disponibles con información abierta para que nosotros vamos viendo y investigando en qué consiste los ámbitos de la seguridad. Bien, me voy despidiendo entonces. Nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Vamos a continuar viendo otras herramientas también esta primera semana a modo introductorio de la unidad 1. Bien, que tengan un buen día, cuídense, nos estamos viendo. Igual, profe. Chao, Chao, chao. chao.